Yo soy venezolano. Y yo soy danesa. Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy el inmigrante. El día de hoy quería hacer algo diferente y mostrarles un poco la naturaleza acá. El tema de hoy es cómo es la pandemia según acá en Escandinavia. Todo el tiempo cómo se están dando las cosas. En mi opinión, de verdad que ha sido el manejo de la pandemia aquí ha sido bastante correcto, bastante bueno. De hecho, gracias a Dios, bueno, se han estado haciendo las cosas aquí bastante bien. Entonces, una comparación de todo lo que he leído y cómo se están dando las cosas allá en Latinoamérica. Lastimosamente, esta pandemia nos agarró a todos, por decirlo así, de sorpresa y afectó al mundo muchísimo. Pero bueno, les voy a contar mi experiencia o la experiencia de la flaca y mía desde que estamos acá en Suecia. Entonces voy a contar un poquito de todo. Aquí en Suecia ha sido bastante buena, ya que de verdad se han tomado muchísimas precauciones y el distanciamiento social es impresionante. Aquí, bueno, de por sí la gente tiene algo ya de distanciamiento social. Bueno, de hecho hay un chiste, lo dicen allá en Dinamarca, que dice que ahora por la pandemia tienen que tener 2 metros de distancia como mínimo. Entonces dicen que cuando pase la pandemia ya pueden regresar a los 5 metros normales, que todo el mundo se mantiene alejado. Pues saben que aquí todo el mundo es como bastante individualista, por decirlo de alguna manera. Es como que no se relacionan tanto, no hay ese calor así como nosotros los latinoamericanos, no sé, reuniéndonos, echando vaina un rato, jodiendo. Entonces no es lo mismo, pero bueno. Con respecto a las medidas sanitarias acá, primeros 15 días sí fueron por decirlo de alguna manera diferentes, no fueron tampoco duros. Solamente aquí se hizo 15 días de cuarentena. Entonces fueron una cuarentena que tampoco fue muy estricta. Es como que los que lo querían hacer la hacían y los que no la hacían. Aquí les voy a mostrar un poco, ahí a mis espaldas. Esa es una escuela. Esa creo que es primaria. Acá también es primaria. Toda esta escuela es primaria y esto es un jardín que, bueno, ya les voy a mostrar así. Aquí es bastante solo. Como pueden ver, durante todo el año casi siempre es así, para salirse un poquito del tema. Como les iba contando, aquí solo hicieron los primeros 15 días, solamente fue la cuarentena, y fue una cuarentena que fue bastante suave en realidad. No fue nada estricto. Después de esos 15 días se regresó a la normalidad, o en teoría a la normalidad de todo. La gente podía trabajar y bastante solo un poco todo. Y de por sí que aquí es bastante solo, como ya verán. Aquí no hay mucha gente casi nunca en la calle, pero bueno, esos 15 días fue todavía menos. Había un poco de pánico. De cierta manera yo también entré en pánico un poco, porque sabes, como uno se pone con todas esas películas apocalípticas, que uno se sugestiona un poco en eso. Bueno, uno se pone cabezón. Entonces yo corrí a comprar que si comida y todo eso. No compré mucho papel higiénico. Claro, compré como para un mes, algo así, 2 meses. Bueno, compré en realidad un paquete grande. Entonces eso fue todo. Y sí compré muchísima comida. Miren qué bonito. Ya solamente hemos comprado que si algunas verduras, frutas y eso, las cosas que siempre se tienen que mantener frescas. 15 días sí mantuvimos encerrados. De hecho, hubo un día que yo me puse tan nervioso cuando recién estaban diciéndote, y yo decía, mierda, imagínate, uno tan lejos de su casa, de su familia. Bueno, yo llevo ya varios años lejos de mi familia, que está en Venezuela, obviamente. Pero es como que ya agarró esta pandemia y esta cosa, y me gustaría estar con mi familia y me gustaría estar con ellos, pero bueno, en parte también tengo a mi flaca, gracias a Dios. Entonces digamos que cumple un poco esa parte. Es mentira que se sustituye, pero por ejemplo no te sientes así tan solo ni nada, porque bueno, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, tengo a la flaca que me hace compañía, porque de verdad que estar así en estos países así solo es un poco deprimente, porque es bastante, como podrán ver, este es un parque público y hay poca gente por allá y algunas personas por allá. Entonces es como estar solo aquí, no, es una locura. Otro punto que quería, importante, que a lo mejor se preguntarán, es en cuanto a los trabajos. Acá en Suecia, igual que Dinamarca, el trabajo, si bien no hay la misma cantidad que antes, sí, aún así sigue habiendo suficiente cantidad de trabajo, suficiente demanda de trabajo para las personas. Así que digamos que a pesar de que sí se ha visto afectado un poquito la fuente de empleo, aquí los gobiernos han hecho todo lo posible para no afectar la economía, la actividad económica, ya que sabemos que a pesar de que algunos presidentes
de Latinoamérica digan que no importa que se vaya al carajo la economía, que lo que importa es la salud. Todo ser pensante sabemos que la salud no puede coexistir sin una buena economía, porque si no tienes una buena economía, ¿cómo puedes tener buena salud? Entonces acá han priorizado la salud y la economía, han cuidado muchísimo y siguen habiendo generación de fuentes de trabajo, lo cual me alegra muchísimo, porque de verdad que habla de la buena gestión y las buenas oportunidades que aún así siguen habiendo acá en Escandinavia, en Suecia y en Dinamarca y en todos los países escandinavos en general. Con respecto a las empresas, bueno, acá he visto poco, casi no se han cerrado prácticamente empresas. De hecho, acá yo en Malmö no he visto que se hayan cerrado alguna empresa ni nada de eso. En el centro, en la capital de Dinamarca, en Copenhague, sí he visto un par de negocios cerrados, pero ya hace muchos meses atrás. Y creo que ya de por sí, creo que a ellos les iba mal antes de que empezara la pandemia, porque tampoco es que cerraron muchos negocios. De hecho, vi apenas 3, 4 negocios cerrados. A lo mejor me equivoco y hay más negocios cerrados, pero por ahora no. Solo vi eso, muy poco. En cuanto a la economía en general, para hacer así un resumen, la economía, obviamente, con esta pandemia, ninguna economía del mundo ha salido bien librada, o por lo menos eso es lo que creo, hasta donde yo sé, no ha salido ninguna bien librada, pero por ejemplo, gracias a Dios, la economía se ha afectado muy poco. Sí, es un pequeño porcentaje, pero el gobierno obviamente ha tomado medidas muy inteligentes para evitar que las empresas cierren y casi no se han cerrado. De hecho, los impuestos acá les hicieron una prórroga para que los impuestos de este año los paguen el año que viene. Les han dado facilidades, crédito a las empresas, todo lo posible para que el gobierno no se vea, las empresas no se vean afectadas y generen fuentes de trabajo. Por ejemplo, eso que está ahí, ¿ves? Son los impuestos de la gente trabajando correctamente. Con respecto a la salud, bueno, acá les voy a dejar la cifra de cómo se ha visto afectada. Si bien han habido fuentes de contagio, han habido muertos, no nada que ver con países que han gestionado terriblemente la economía, como tenemos desgraciadamente varios países de Latinoamérica. De hecho, aquí ya habían 800 contagiados. Recuerdo que cuando en Argentina hubo el primer caso que salió por la televisión, aquí ya habían casi 1000 casos. Serían entre 850 o 900 y algo, cerca de 1000 casos ya positivos. Entonces es para que vean la diferencia más o menos. Y de hecho en ese momento no recuerdo si habían como 5 casos en Brasil, y en la mayoría de los países de Latinoamérica no había ninguno. Entonces como que aquí obviamente empezó el virus mucho antes, pero aún así la gestión fue fenomenal y de verdad que estoy agradecido por eso, que los gobiernos aquí de verdad se interesan por hacer las cosas bien. Con respecto a la sociedad, bueno, como les había comentado antes, las personas acá de verdad son bastante tranquilas, coherentes, no entran en pánico, acatan las reglas, lo cual ayuda muchísimo. Hola chiquillos y chiquillas, me encontraba yo tranquilamente editando el video. Luego un amigo con el que había quedado para ir a jugar un partido de fútbol me llamó porque bueno, pusieron unas nuevas reglas de distanciamiento social acá en Suecia. Entonces bueno, me pareció importante comentárselo, de que posiblemente acá en Europa está comenzando la segunda oleada del coronavirus, la segunda ola. Ya era algo que habían dicho en las noticias, que era algo posible, de que todavía faltara la segunda ola de contagio. Oh, mira, está cayendo una lluvia muy finita, así que no sé si la vean en cámara. Como ahí la segunda ola de contagio, bueno, hicieron nuevas medidas restrictivas, que son sugerencias más que todas, no son impuestas tampoco. Entonces son importantes que se las comente. Igualmente en Dinamarca aumentaron también algunas restricciones, aumentaron el alejamiento y cuestiones así. Por ejemplo, en Dinamarca se podía ir, más que todo era en el transporte público, era necesario tener cuidado y todo eso, pero hey, había que tener tapabocas y todo eso. Y ahora es en los negocios, en todos lados es recomendado tener tapabocas. Igualmente han hecho nuevas recomendaciones para el distanciamiento social. Con respecto acá a Suecia, también han recomendado que eviten reuniones de más de 10 personas, ya que bueno, está complicado el tema.
porque han aumentado. Igual los casos de contagio acá no han sido así muy fuertes ni nada. De hecho, apenas en el área, en la región, como se le dice acá, hay pocos contagios relativamente. Apenas hay unos 57 casos más o menos. Entonces 57 casos para una región tan grande no es mucho tampoco. De todas maneras, los casos acá se están disminuyendo, los casos de contagio. Para viajar a Dinamarca ahorita está un poco más restrictivo el tema. De hecho, tienes que tener supuestamente, digo supuestamente porque no he ido estos días a Dinamarca, pero ese control lo pusieron recientemente. Tienes que tener una prueba de coronavirus negativa que no tenga más de 3 días. Eso sí, en el caso si vas a hacer algo a Dinamarca, de lo cual no sea necesario. Lamentable la situación, pero también tenemos que recordar que obviamente están haciendo mucho más testeos que al principio, y eso ha llevado también a que descubran nuevos casos. Igual las cifras son bastante bajas en comparación a otros países, pero bueno, igual siempre han tomado medidas para poder mantener los contagios lo más bajo cantidad posible. Y bueno, nada, si les gustó el video, les invito a que le den like, se suscriban y dejen su comentario. Cualquier cosa que quieran saber de acá, sobre la pandemia, sobre cualquier otro tema, entonces les invito a que dejen su comentario y les estaré respondiendo a la brevedad posible. Entonces bueno, chaito, que estén bien.